Querido apreciado y reverenciado Robinson Ferreira, apreciado profesor, nosotros en Literofilosofía queremos presentarle a un nuevo estudiante. Sí, claro, cómo no, que entre y que le explicaron ya cómo es nuestro tema, nuestra metodología. Aquí nadie es infalible, no hay verdad absoluta. No somos que nos decimos los dueños de la verdad absoluta. Ni que somos los salvos, ni nada de esas cosas, porque lo nuestro es la literofilosofía y la literofilosofía nuestra garantero. Es una materia que está basada en la crítica, en la proposición de búsqueda de verdades a través de la lógica, el raciocinio, la experimentación y una cantidad de cosas, queridos estudiantes, que ustedes saben. Sí, profesor, porque en la última clase quedábamos pendientes de muchas cosas, profesor, y nosotros como literofilósofos, profesor, le queremos decir que es cierto que hubieron revoluciones, como cuando usted en la clase pasada que dio sobre la factoría de Cartagena, que usted nos quedó a asegurar que iba a demostrar que el negro valía más que el indio. ¿Y cuál sería la razón, profesor? Nos le preguntamos ahora a nosotros. Y la otra era, profesor, que ya nosotros como estudiantes que usted nos enseñó en la traga entero, nosotros vimos que usted habló de causas externas, entre esas y todo la de Francia, 1789, y usted dijo la de Estados Unidos, pero de Estados Unidos usted habló de 1660. Y nosotros como literofilósofo, profesor, le queremos decir que sí, que utilizamos la metodología, la intuición y la deducción para encontrar, profesor, en libros, en el cementerio de libros, encontramos, profesor, que usted nos tiende trampa. Bueno, yo lo único que quiero es ver qué investigaron. Bueno, sí, profesor, querido profesor, y usted nos dice lo demás. Queremos decirle que sí existen causas externas, como usted lo explicó la vez pasada, para la independencia de Colombia. Y eso estuvieron entre eso la Revolución Francesa ya de 1789, y estuvo también la causa externa de Estados Unidos, y también hubieron causas externas como las revoluciones, y que por eso se puede hablar de que ya existe, cuando aquí se logra a los pocos años, en 1810, un grito de independencia, después de una Europa que trajo indios y que acabó con indios, más bien, y que trajo negro, es la cuestión. El negro valía más que el indio. Bueno, explique eso, profesor. Hombre, sencillamente las factorías demuestran que hay un capitalismo que nace y se llama como capitalismo prehistórico. Y resulta que el negro era una mercancía que fue traída y era comprada. Por lo tanto, se eliminaban los dientes, que tuvieran bien físicamente, que tuvieran su alimento. Muchos aprendieron en Norteamérica y en Inglaterra idiomas como el inglés, y algunos dominaban varios idiomas. Y en cambio el indio no. El indio fue considerado para los europeos y especialmente para España como algo que fue un regalo de la naturaleza, de unos animales más que encontraron en una fauna. Y que sin embargo eso quedó registrado por medio de determinados obispos que vieron la ignominia, cómo se fue minando y acabando con estos indios. En Norteamérica hubieron tribus como los Cherokees, los Navaja, los Chituna. En total 53.000 indios quedaron. Y fueron acabándolos en nuestra Colombia, y aquí en nuestra como factoría Cartagena. Tenemos que al ser reemplazada la mano por la debilidad y la muerte en las minas de los negros, de los indios, se trajo como mercancía, y por eso se cazaban en África a los negros. Pero los negros valían un dinero, por lo tanto se enorgullecían las mujeres de tener 3 y 4 esclavos. ¿Tú cuántos esclavos tienes? Tengo 5. Yo nada más tengo 3. Ya esa era de una mejor calidad, de una mejor calidad social y un estatus social, porque tenía, ahí se competían quién tenía más negro y más
en buen estado y toda esa cuestión, y mientras los indios se iban acabando en las minas. Y se trajeron porque lo que hacía 20 indios con 4, 5, 6, 7 negros lo hacían. Por eso se convirtió y ahí nace el capitalismo prehistórico. Y después le hablaré de esta cuestión de la factoría, pero ahora les quiero decir sencillamente que la causa externa de Estados Unidos fue ese Estados Unidos de George Washington, Anna y Jefferson, que son los que logran y construyen la nueva sociedad ya libre. Se independiza el 4 de julio de 1776, o sea que a los 13 años ya Francia también se estaba revolucionando. Hasta 1799 ya estas causas sirven a 11 o 21 años más tarde, a 1810, nuestro grito de independencia y luego la batalla de Boyacá en el 19. Y que muchas veces, profesor, gracias profesor por esa explicación. Y también otra cosa que nos quedó como literofilósofo, como usted dijo, que muchas veces no se sabe si el bien es más malo que el mal. Debido a que eso, profesor, hombre, sencillamente que como estamos viendo cuestas de teología también en literofilosofía, vimos que era necesario que para que hubiera a un Dios se le sacrificara en la antigüedad a niños en la candela. Vemos cómo decimos que hay milagros cuando es necesario que se queme un bus con 90 niños, pero que se salve uno para que se diga a la ignorancia y los que dicen que a través de esta materia religiosa ya son los dueños de la verdad absoluta y son los salvos, que haya uno o dos que se salven, pero otros 88 o 97 que se quemen para que haya milagro. Entonces no entendemos eso. Aquí en Colombia se dio, por ejemplo, que lo bueno, no se sabe si lo bueno es más malo que lo malo. Vemos los jóvenes robando celulares, vemos una guerrilla dándose plomo con el ejército. Hubieron 5 soldados muertos y 10 guerrilleros, y 4 heridos soldados y 7 guerrilleros heridos. Total, en los Montes de María, en el Pato, en el Huila, en todas las partes donde habían combate, en Montes de María. Esa era lo que decían los locutores. Pero se habla de una seguridad democrática y entonces lo que creíamos que bueno resultó que fue casi peor, que casi como Adolfo Hitler contra los judíos. Miles y miles de muertos, y que todas esas cuestiones nos dan a entender que muchas veces no sabemos si el mal es mejor que el bien y el bien mejor que el mal. Y por eso nace un libro que dice líbranos del bien. ¿Recuerda que les hablé de eso? Sí. Entonces quedó claro que en 1776 Washington, Ada Jefferson logra una independencia que sirve de causa externa. Profesor, ¿y qué es eso de causa externa? Causa externa son todas aquellas cuestiones de fuera que nos ayudan a transformarlo. Por eso a veces cuando vamos a un salón religioso, todas aquellas cuestiones que nos dicen nos ayudan a salir y transformar. Pero al transformarnos, nosotros los seres humanos confundimos civilización que proviene de city, de ciudad, y de grandes monumentos y de grandes edificaciones, por ejemplo el circo romano, todas las grandes construcciones que van acabando con la cultura. Entonces hay una diferencia entre cultura y civilización. ¿Cómo así, profesor? Hombre, sencillo, porque la palabra cultura la gente la confunde con educación, la confunde con buenos modales, y la cultura son las raíces autóctonas de los pueblos que vienen por tradición en sus manifestaciones artísticas, folclóricas, y por eso fue que cuando viene la mano de obra negra que es comprada, y por eso el indio tuvo un mejor estatus que el negro tuvo mejor estatus que el indio, porque el indio ellos creían que era un regalo de la naturaleza y podían hacer con ellos lo que quieran, mientras que el negro le costaba dinero y por lo tanto indicaba el bienestar y mejor posición social al que más tuviera esclavos. Y así se hicieron dueños de esclavos hombres y mujeres, y por eso una princesa o una mujer de la aristocracia podía tener tantos esclavos y usarlos para diferentes cuestiones de lujo,
para exhibir ropa, para vender mercancía, para llevarlo de un lugar a otro, para traerlo, para estar en las fiestas sociales y decir, ese son mis esclavos. Y unas cuestiones que tienen que ver con el ego y la vanidad, mientras el indio solamente le quedaba robarle lo que tenía en la América, su oro, su plata, y reducirlo y interesarle un pepino si se morían en las minas. Eso quizás no se lo dicen, pero cuando uno estudia Cartagena y la factoría se da cuenta de una cantidad de cosas. A veces yo me pongo a analizar al grupúsculo religioso y empiezan a atacar a la ciencia. Empiezan a atacar a la ciencia y los que trabajamos con los errores y la resolución de errores y la búsqueda de soluciones a los problemas, a los conflictos. Por eso nace la literofilosofía, que te pone a pensar, a indagar, a no tragar entero. Y resulta que muchas veces los grupos que se creen dueños del cielo y salvos empiezan e indagan y dicen, pero es que la ciencia no ha podido acabar con la enfermedad, no ha podido acabar con el COVID, con la peste que dio amarilla, con la peste que dio no sé qué, con el tifo, con el no sé qué, pero tampoco los religiosos la acaban, ni aún con su poder de que está escrito. Entonces solamente nace una crítica factua, una crítica pretenciosa, una crítica que confunde la cultura con la civilización. Los grandes monumentos acaban con la cultura de los pueblos, y la cultura no tiene nada que ver ni con la educación ni con los buenos modales. Entonces cuando nos transformamos de un borracho pedenciero o de un drogámono pedenciero o de un mal marido, un mal hijo, y entramos a un grupo religioso, ya no creemos que somos dueños del cielo, pero criticamos a los otros y los llamamos de ateos, los llamamos de todo, pero tampoco ellos han podido con su Dios y su religión y su Biblia, no pueden y no han acabado con las enfermedades. Entonces esa es otra cuestión, y que muchas veces cuando yo estoy leyendo algo de un versículo o algo, sencillamente estoy hablando algo ajeno, estoy leyendo una literatura ajena, pero no es que yo tenga que ver con aquello, ya con aquellos poderes ni esas cuestiones. Por eso es que les hablé mucho y les hablo que en literofilosofía se tocan temas de diferentes índoles. Por eso la literofilosofía nos enseña a pensar, a no tragar entero, a indagar. Y quiero un aplauso para ustedes por esa investigación que no tuvo nada que ver 1660 con independencia de Estados Unidos, porque en ese entonces ya habían otras cosas. Ese Estados Unidos que desde un tiempo tiene una superficie de 9.372.610 kilómetros cuadrados, es decir, 9.372.610 kilómetros cuadrados, con una población de más de 255.220.000 habitantes, y que tiene muchos cristianos, un 84%. Saben que la cuestión anglosajona, a través de Juan Huy, a través de la evangelización de Inglaterra que penetró, se volvió evangélica o cristiana evangélica. Tiene nada más judíos un 2%, y otras religiones 14.000. Tiene el 1% de analfabetismo y tiene un 99% que sabe leer, escribir y profesionales. Fue colonia inglesa y de ella fue que se independizó. Estos hombres como Jefferson, Adams y Washington tienen que ver mucho con su inteligencia, con los aportes y luces para la independencia colombiana, y lo mismo la Revolución Francesa, la industrial, se llaman causas, que en la India, dharma y karma, causa y efecto. Entonces esas causas dieron como efecto los levantamientos en Colombia y nuestra independencia y nuestra guerra armada en la batalla de Boyacá y nuestras cuestiones diplomáticas en 1810, el 20 de julio, hubo una cuestión diplomática. Por lo tanto, yo puedo decirle que es grande, es Nueva York, con 8 millones de habitantes, esta ciudad, de que hay descendientes de esclavos
y que por eso hay una multicultura, porque hay gente de todas partes y que van a trabajar desde los siglos XIX. Por eso podemos decir que allá se encuentran grandes cantidades de hombres y mujeres en Nueva York, extranjeras, inmigrantes, y que han crecido las cuestiones hispanoamericanas, como el idioma español, los barrios chinos, la pequeña Italia y la cuestión Manhattan. En 1970, las alzas del petróleo fueron a incrementar los precios y la economía se transformó en Texas y la mano de obra se convirtió en barata. Y de México incrementaron la economía en el siglo XI. Los europeos llegaron en 1500. Los nativos norteamericanos también son un 1%, y estos indios nativos norteamericanos han tenido que luchar para sobrevivir, y que les fueron en cierta forma algunos de vuelta a sus tierras, y así sobrevivieron y viven en reservaciones y en tierras de Estados Unidos que fueron devueltos por los gobiernos norteamericanos. Continuamos en la próxima, y esta clase se debió precisamente para esa aclaración de que fue 4 de julio de 1776 y no 1660 como pusimos en el tablero para ver si investigaban, y así me gusta, esos son los verdaderos literofilósofos, y no un profesor Robinson que cuando le doy clase de religión yo tengo el cielo y curo todas las enfermedades y la ciencia ni nada, pero resulta que ni con el papel ni la letra de la Sagrada Escritura se han acabado tampoco las enfermedades. Nos vemos en la próxima.